Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro lanzamiento virtual del documento Transformación Productiva o Dependencia sin fin, situación del sector minero en Colombia, en el cual buscamos principalmente promover diálogos sobre el impacto del modelo sobre el que se ha centrado la economía colombiana en los últimos años y más con la situación que tenemos actualmente, especialmente debido al contexto pues, de la crisis económica y social por la pandemia del coronavirus que ha dejado inocultable la enorme desigualdad y donde sin duda la alta dependencia y la escasa diversificación productiva de la economía actúan como determinantes. Nuestro conversatorio virtual de hoy busca ligar estos temas estructurales como la exportación de recursos naturales para explorar los graves impactos que la pandemia está teniendo en la situación de la economía colombiana, de las personas y obviamente de los sectores productivos, resaltando que antes del coronavirus pues la economía no venía por un muy buen camino, porque pues la estrategia de extraer y exportar materias primas generó una fuerte vulnerabilidad en las finanzas públicas. Es cierto que el sector minero energético ha sido una fuente de ingresos importante, pero cada vez más presente incertidumbre hacia el futuro por su agotamiento y por las fluctuaciones internacionales derivadas de las tensiones geopolíticas cada vez más agudas. En ese marco, tanto la industria como el agro han ido perdiendo capacidad de crecimiento y absorción de mano de obra debido al débil apoyo estatal, el cual se ha dedicado a dar beneficios tributarios a los inversionistas, principalmente en el sector extractivo, mientras los sectores productivos se les ha dificultado su desarrollo. Hoy día la situación se hace grave debido a que las finanzas públicas del país pues, tienen una gran dependencia, principalmente de la extracción y exportación de estos recursos. Varios sucesos previos a la crisis de COVID-19 marcaron las tendencias de producción y precios de algunas de las materias primas y minerales como el petróleo, carbón, oro, entre otros. Tensiones geopolíticas, producción, escasez y distintos acuerdos hasta la coyuntura actual han influido directamente en las cotizaciones de estos productos, impactando sobre todo a países que han basado su crecimiento y desarrollo en ellos. Esperamos que las reflexiones de este conversatorio nos permitan aportar ideas concretas para la construcción de políticas públicas post pandemia que busquen la necesaria transformación productiva que requiere el país. Esta es apenas la primera de tres entregas que tendremos respecto al tema. Y adicionalmente es importante destacar que Ecopetrol durante décadas ha construido con sus trabajadores una capacidad científica y técnica, además de un acumulado de ganancias que se deben usar como medio para la transición energética y la transformación productiva que permita pasar de vender materias primas a transformarlas, venderlas y contribuir verdaderamente al desarrollo local. Pues precisamente para hablar de este tema nos acompañan cuatro personas que han estudiado a profundidad la situación económica de Colombia y que han trabajado directamente con el tema de la dependencia de la extracción de recursos naturales. Ellas nos compartirán sus reflexiones sobre el tema, teniendo en cuenta el mantenimiento de este tipo de desarrollo por parte del gobierno y las limitadas capacidades económicas para poder atender la pandemia. Entonces voy a hacer una presentación breve de cada uno de nuestros comentaristas, empezando pues por la doctora Cecilia López, quien es economista de la Universidad de los Andes, es exministra de Agricultura y Medio Ambiente, fue directora del Departamento Nacional de Planeación, senadora de la República entre 2006 y 2010. Entre sus principales iniciativas legislativas se cuenta la creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y la Ley 1413 del 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales. Actualmente se desempeña como presidente y miembro fundadora del CISOE, el Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico. Tenemos al profesor Jorge Spitia, quien es ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería, economista de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de doctorado en Hacienda Pública en la Universidad de Barcelona, columnista en diferentes semanarios virtuales, integrante del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia y coautor del libro Dinámicas de las Desigualdades en Colombia, junto con el profesor Luis Jorge Garay.
Tenemos a Edwin Palma, quien es abogado especializado en Derecho Laboral y Constitucional, magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Grupo de Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla de la Mancha en España, y actualmente es presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, la USO. Y tenemos al profesor Diego Guevara, quien es doctor en Ciencias Económicas, magíster en Ciencias Económicas e ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional. Ha realizado trabajos de investigación y docencia con la Universidad Nacional y la Fundación Escuela para el Desarrollo. Trabajó en el Ministerio de Comunicaciones y la University of Limerick. Además, ha desempeñado cargos de docencia en la Universidad Católica, la Universidad de La Sabana, la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional. Y finalmente tenemos a Camila Carvajal, quien es economista y estudiante de maestría en economía de la Universidad Externado de Colombia, y actualmente pues es investigadora de ese trabajo y coautora del documento que en breve presentaremos. Entonces, la idea es que cada uno de nuestros invitados haga una breve intervención y luego demos paso a unas preguntas orientadoras que complementaremos con algunas otras preguntas, y para eso hay lugar. Entonces, le doy la palabra en estos momentos a Camila Carvajal, la coautora de la investigación, para que nos pueda dar los principales resultados alrededor de los resultados de la investigación que realizó ese trabajo. Entonces, Camila, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Snyder, y buenas tardes a todos. Como dijo Snyder, bueno, el documento lo dividimos en dos partes. La primera parte es todo el panorama internacional, que en términos generales, ahí recopilamos las perspectivas según diferentes informes de organismos multilaterales y agencias especiales con respecto al petróleo, el carbón, el gas natural y el oro, en todo este marco de la transformación energética. En la segunda parte tenemos todos los datos del sector minero energético en Colombia y abarcamos 8 grandes temas. El primero es la producción. Tenemos que entre 2005 y 2019 la economía colombiana registró una tasa de crecimiento promedio del 3,9% y el sector de explotación, minas y canteras del 3,4%. La participación promedio del sector para estos años fue del 5,7%. Con esto se puede decir que hay un comportamiento consistente entre la tasa de crecimiento de la minería y la contribución del sector en el PIB total, lo que puede significar una relación directa entre las tasas de crecimiento de la minería y pues, de la economía nacional. Tenemos que la actividad más importante del sector es petróleo y gas, seguida de carbón de piedra, seguida de minerales metálicos y otras minas y canteras, con la menor participación. Con respecto a la producción por actividad, el documento resalta que hasta 2007 el principal jalonador del sector era el carbón, tendencia que cambia cuando el petróleo se vuelve el protagonista del sector hasta la actualidad. En segundo lugar del apartado están los encadenamientos productivos. Las actividades que más encadenadas están a otros sectores son la extracción de petróleo y gas natural y la extracción de minerales metálicos. Con respecto a 2014, en 2017 se observa una reducción del coeficiente técnico en los encadenamientos hacia adelante de la extracción de petróleo y gas, lo que significa que este sector le vendió sus productos a una menor cantidad de sectores de la economía, y además hubo un aumento del coeficiente en los encadenamientos hacia adelante también de la actividad de extracción de metales. Pasando al mercado laboral, sabemos que pues, la minería, al ser una actividad intensiva en capital, requiere poca mano de obra, con lo cual apenas el 1% de los ocupados totales, es decir, un poco más de 200.000 personas, realiza actividades en este sector. Las actividades mineras que más generan empleos son la extracción de minerales metálicos y la extracción de petróleo y gas. La informalidad se concentra en grandes minerales no metálicos, actividades que generan un poco más de la mitad de ocupados del sector. Contemplada como la no cotización a salud, a pensión y a riesgos laborales, la informalidad aumentó en 17 puntos porcentuales de 2010 a 2019, llegando en este último año al 54,1%. Según la fuente de información laboral en Colombia del Ministerio del Trabajo, Filco, la explotación de minas y canteras es la segunda rama mejor paga después de intermediación financiera, con un aumento del salario del 70% en los años de estudio.
Si comparamos esta cifra con el incremento del apenas 40% entre la industria y el agro, se puede destacar que mientras estas dos ramas concentran más del 28% de los ocupados, la minería abarca tan solo el 1% de ellos. Por otro lado, tenemos en cuanto a la distribución de renta, tenemos que el 68% de la extracción de carbón es entregada al dueño de capital, mientras que las actividades de petróleo y gas, para las actividades de petróleo y gas, esta cifra asciende al 90%. En el ingreso mixto se concentra en la extracción de metales y la extracción de minas y canteras en más del 70% para ambas actividades. Lo siguiente que analizamos en la investigación es la inversión extranjera directa. Tenemos que el 40% del flujo de la inversión extranjera directa está concentrado en el sector minero energético, es decir, petróleo y minas y canteras, con un promedio anual de 5.400 millones de dólares. Ahora, considerando el impacto que tiene el sector en las finanzas públicas, dinero ha generado cerca de 9,1% de los ingresos totales del gobierno nacional central y estos recursos ascienden a los 110 billones desde entonces hasta 2019. El comercio internacional fue el séptimo tema desarrollado y dentro de los resultados están que de 2010 a 2019 las exportaciones mineras aumentaron un 7%. La actividad asociada a petróleo y gas alcanzó el 67% de participación sobre el total de las exportaciones. Las importaciones, por su parte, de estas actividades, es decir, petróleo y gas, eran apenas por ciento en 2010, tendencia que cambió absolutamente 8 años después, cuando superó el 67% de participación de las compras al exterior. El sector minero energético representa el 4,1%. Existe un acuerdo al sector minero, se tiene que estos beneficios en 2018 Creo que se está escuchando algo cortado, entonces, y creo que perdimos a Cami. Entonces, si quieren, vamos a ir continuando. Ya igual Camila estaba por terminar la intervención. Entonces, si quieren, vamos a ir continuando. Entonces, pues sí, precisamente lo que nos estaba diciendo María Camila es que con este contexto que tenemos del sector minero energético, entonces, pues vamos a darle la palabra a nuestros invitados para que cada uno nos hable desde una perspectiva diferente, pero que tal vez puede tener como elemento en común la necesaria idea de la transformación productiva y de cómo lograrla. Quisiera también que al final cada una de sus intervenciones nos pudieran compartir qué medidas creen que deberían tomar en Colombia para atender la emergencia y al mismo tiempo garantizar los derechos de las personas, las empresas nacionales y los más vulnerables. Entonces, pues, en primera medida quisiera preguntarle a la doctora Cecilia, que ha sido una absoluta experta tanto en lo teórico como en la creación de políticas públicas y que ha estudiado por muchos años las dinámicas económicas en Colombia. ¿Cuál cree que ha sido el desarrollo que ha dejado el sector minero para Colombia? ¿Y cuál debería ser el rumbo que debió haber tomado la economía? ¿Y qué se debería hacer posterior a esta crisis respecto al sector, doctora Cecilia? Bueno, ¿me están escuchando? ¿Sí? Yo estoy oyendo muy cortado. ¿Me escuchan bien? ¿No? Sí, se escucha ¿Sí? bien, claro. Sí, Muy bien. señora. Bueno, primero mil gracias por esta invitación y quiero en primer lugar ser muy clara, yo no soy una experta en estos temas, me pusieron a pensar y a estudiar esto, pero
al lado de Jorge, explique a Jorge todas las barbaridades que digas, tú me perdonas, ¿verdad? ¿No me está escuchando? Bueno, le cuentan. Bueno, lo primero que quiero decir es que me parece fundamental que arranquemos con el tema de transformación productiva. Creo que después de 3 décadas donde este tema estaba estigmatizado totalmente, creo que el hecho de que se nos juntó la pandemia con las consecuencias económicas de las medidas para controlar la pandemia, con la reducción al piso del precio del petróleo, que aunque se recupere un poco está lejos de lo que se proyectaba en el país, creo que eso abre un espacio para que necesariamente se piense en que este país tiene que construir de una vez por todas una base productiva. Tenemos que recordar que cuando uno mira la historia económica de Colombia, Colombia ha vivido de bonanzas y ha manejado relativamente bien, unas veces mejor, otras menos, las bonanzas. Y las últimas bonanzas que hemos tenido han sido las bonanzas petroleras, pero no hemos construido ni antes ni ahora lo que se llamaría una base productiva. Entonces, primero, me parece fundamental que ese trabajo esté orientando muchos de sus esfuerzos de investigación a participar en el debate que se avecina, necesario que va a ser cómo hacemos realmente una transformación productiva, cómo construimos una base productiva sólida, cómo le abrimos espacio a otros sectores donde tenemos ventajas, como es el sector agropecuario, como es la agroindustria, etc. Entonces esa es mi introducción. El segundo punto que quisiera mencionar es que, bueno, Colombia tiene minerales, Colombia tiene petróleo, Colombia tiene recursos en este sector y eso tenemos que aceptar que tiene que ser parte de la actividad productiva. Pero la verdad es que no somos potencia mundial. Tal vez en lo único que jugábamos un papel importante era en carbón y ya sabemos lo que está pasando en términos de carbón. Pero actuamos en términos de petróleo como si fuéramos una potencia. Nosotros no tenemos ninguna incidencia sobre los precios internacionales, pero sí recibimos todos los impactos de lo que sucede en los mercados mundiales con este recurso. Entonces, me parece que un tema fundamental es partir porque muchas de las reacciones en contra del sector minero se olvidan que estos son unos recursos que tenemos, que se agotan y que tenemos que aprovechar la oportunidad de cómo hacer la mejor uso, la mejor explotación, la mejor manera de sacar crecimiento económico sin pecar en muchos de los errores o de las consecuencias que puede producirse si no se toman en cuenta exacto. Y yo diría que cuando uno habla, y estoy hablando simplemente como economista, yo creo que habría que mirar varios aspectos. Es que la forma, digamos, la dinámica que ha tenido el sector minero energético en Colombia, sobre todo en las últimas décadas, hace que tengamos que pensar en la dimensión económica, en la dimensión social, en su dimensión fiscal, en su impacto ambiental y en el desarrollo regional, que es un tema que muchas veces se olvida. Bueno, yo creo que el problema desde el punto de vista económico ha sido la excesiva dependencia de toda la economía de este sector, sin ser un sector sobre el cual, sobre todo en el caso del petróleo, del cual podamos incidir sobre todo en los precios, lo que nos ha generado una vulnerabilidad inmensa que yo creo que está siendo mucho más evidente en este momento porque se junta con todas las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Entonces me parece que mucho del problema y de la acción, de la actitud un poco negativa hacia quienes creemos que la base productiva debería ser más diversificada, es este excesivo protagonismo de un sector que además con unas consecuencias gigantescas que ustedes las mencionan en el estudio sobre la economía nacional. Entonces, a esto hay que mirar realmente que no se trata de negar que aquí hay un papel que incide sobre el crecimiento económico de este sector, es obvio que lo hay, pero necesitamos entender las limitaciones en términos de ser el único sector que esté jalonando, que creo que ese ha sido el problema fundamental. Desde el punto de vista social, ustedes lo mencionan, este sector, mirando solamente empleo para dejar los otros impactos sociales a los aspectos de desarrollo regional, sí, es un sector que no genera empleo, no va a generar empleo. Lo que me sorprende y me gustaría después que me explicaran un poco más es este crecimiento de la informalidad, o sea, en un empleo tampoco
con tan poca capacidad de generar empleo y que además, si entendí bien, hay una tendencia muy generalizada en el país a la informalidad del empleo, me parece que es un tema importante. Ahora, pedirle a este sector que genere más empleo, me parece que ese no es el punto. Es decir, habrá otros sectores y por eso es el problema de centrar el crecimiento económico en un sector que no responde a una demanda inmensa que tiene el país, que es un cambio de fondo en el mercado laboral. Yo creo que este es uno de los problemas que no se le puede pedir al sector minero que lo resuelva, pero que sí se le puede pedir a la transformación productiva, que se generen esas dinámicas en sectores que sí son intensivos en mano de obra y que pueden llevar a remediar no solamente lo que no hizo el modelo, que fue no resolver la informalidad que venía desde antes, sino lo que sí hizo el modelo, que con su política social asistencial generó toda esta proporción tan grande, muy superior a la pobreza misma, que son los vulnerables, cuya única alternativa es la calle y que hoy se van a bajar inmediatamente a los niveles de pobreza. Entonces me parece que no se le puede pedir, repito, al sector que sea el generador de empleo, pero sí es un incentivo para la transformación. Ahora, desde el punto de vista fiscal, la dependencia, pues ustedes la han mencionado, es inmensa. Es decir, cuando el Ecopetrol manejaba o se comportaba de una manera dinámica por proyectos internacionales, era el equivalente anualmente a tener una reforma tributaria. O sea, las contribuciones de Ecopetrol a la estabilidad fiscal han sido inmensas y son innegables. Y yo creo que últimamente el país ha visto, yo creo que hay conciencia de que en Ecopetrol se han hecho esfuerzos interesantes, serios. Yo creo que Ecopetrol es la empresa más importante del país y yo creo que con todas las limitaciones que seguramente ustedes conocen más, sobre todo Edwin, tú puedes hablar muy bien de lo que pasa adentro, pero la imagen que el país tiene últimamente de Ecopetrol ha sido una imagen positiva, siempre y cuando no entremos al tema del fracking, que es un tema supremamente delicado, que se había tomado mucho espacio cuando se estaban agotando las reservas y además de eso el petróleo se seguía viendo como la fuente natural de crecimiento de la economía. Entonces ahí había que acudir a todo y eso se enfrentaba a todos los problemas ambientales que todos conocemos. Y entramos en el problema ambiental. Obviamente aquí este es un tema que hay que mirar con mucho cuidado y que lleva a ese otro desarrollo que son las nuevas fuentes de energía que son más que tienen más componentes ambientales y donde ayer oía, estaba en una discusión con las personas de La Guajira y de verdad se supone que hay un potencial muy grande, pero cómo se desarrollan estas nuevas áreas en zonas con un rezago institucional y con unos problemas de corrupción política tan grandes como tienen. Pero la verdad es que el tema ambiental es un tema sustantivo y en las nuevas dinámicas que toma el sector minero, este componente es crítico, porque si no, si Colombia no se mueve a un modelo de desarrollo sostenible, la reacción no solamente interna, sino la reacción mundial en términos de salirnos de lo que debe ser un compromiso mundial de lograr un desarrollo mucho más sustentable, me parece que estaríamos causándonos un daño inmenso. Y quisiera detenerme un minuto sobre el tema del desarrollo regional. Yo creo que uno de los grandes pecados de Ecopetrol y que todos hemos insistido en eso, los que vivimos pendientes de los indicadores sociales, es cómo es posible, en el caso de Petróleo, Barranca Bermeja. Yo creo que es una ciudad que uno provoca sentarse a llorar cuando uno va con todas las limitaciones. Pero ¿qué tal el carbón en La Guajira? O sea, y en donde hay estas grandes explotaciones no ha habido posibilidad. Yo he tenido discusiones profundas con los presidentes de esas compañías, no tanto en el caso petrolero, pues sí en el caso del carbón. Y sí, ellos dicen que han hecho mucho y seguramente han contribuido y está toda la parte de las regalías y eso, pero algo pasa que el desarrollo regional no ha estado acompañado en las zonas donde ha habido una explotación minera importante. Y me parece que estos son temas que necesariamente habría que abordar. Ahora, sobre la pregunta, ¿qué hacer? Lo primero que yo creo es que si vamos a entrar en el debate de la transformación productiva, tenemos que aceptar que va a haber un sector que es el sector minero energético. Sin la dimensión que se le ha querido dar en Colombia, no sabemos qué va a pasar con el petróleo, pero por favor, no más bonanzas. Colombia no puede seguir a punta de bonanzas, porque eso perturba el desarrollo de otros sectores. Lo mínimo que le da una base de crecimiento sostenible, incluyente, ambientalmente responsable, es que haya una diversificación en la base productiva.
Y este tipo de concentración, sobre todo cuando no tenemos la abundancia, es que si fuéramos Venezuela, pero aún así, eso crea unos problemas que lo conocemos, de enfermedad holandesa, sumados a problemas políticos. Yo creo que el no desarrollo del sector rural en Colombia no solamente obedece a todos estos problemas de habernos concentrado en un solo sector, que tiene una incidencia tan grande en términos del papel en lo fiscal, del papel en términos de inversión extranjera. Las cifras son impresionantes, con razón. Los que creen que el mercado y la inserción en el internacional es la que hace el desarrollo, se hacen matar por el sector minero energético, porque es ahí donde viene el grueso de la inversión extranjera. Pero lo que sí es evidente es que necesitamos que ese sector ocupe el lugar que le corresponde, pero que no impida lo que sucede en otros sectores. En el caso del sector rural, no solamente ha sido todo el problema de dejar de ver este sector como el importante y concentrar todo el interés en el sector que genera divisas, porque se supone que es el comercio internacional el que hace crecer la economía, sino también razones políticas. El hecho de digamos, la reforma rural fuera el punto 1 de La Habana, le puso en este gobierno un sello muy negro al sector rural y a todo lo que sería la producción agropecuaria y toda la dinámica rural para cerrar, yo creo que la brecha más grande que tiene el país, que es la rural urbana, en la cual también tiene responsabilidad el sector minero energético, porque está en el sector rural gran parte de sus explotaciones, o sea, de esa no se sabe. Sí, ya, 5 minutos. Perfecto, ya voy a redondear. Simplemente creo que lo más importante en este momento es profundizar en cuáles serían esos elementos y el tránsito hacia la transformación productiva y cuál es el papel que el sector minero energético tiene que jugar en esa transformación. Tenemos que reconocer, repito, que tenemos potencial de generar crecimiento en esos sectores con todas las dinámicas que tienen, pero yo creo que hay que mirar la experiencia y los costos que se han asumido por no haber tenido, digamos, compromisos más serios en términos ambientales, en términos sociales, en términos de estos subsidios inmensos que el sector, que el Estado le entrega a este sector, sabiendo que hay una relación entre trabajo y capital que no es la más adecuada y que no vamos a poder cambiar por la naturaleza del sector, pero que tampoco justifica este exceso de subsidios y de prebendas a este sector. En resumen, me parece que esta es la primera etapa, creo, de un estudio que va a desarrollar todo lo necesario para buscar la posición que el sector energético debe tener en el nuevo esquema de producción, en donde yo creo que el sector trabajo, y por eso felicito a ese trabajo, usted tiene que estar en el debate. O sea, aquí no podemos seguir con una sola voz, la voz de los que tienen la cercanía al poder. Me parece que en este momento es fundamental que los trabajadores encuentren un espacio basado en el conocimiento. Los felicito por ese esfuerzo y espero que estas ideas en algo contribuyan a lo que ustedes están buscando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Cecilia. Y pues retomando alguno de los elementos que venía hablando, pues efectivamente no hemos construido ninguna base productiva para precisamente construir ese nuevo esquema de producción, lo cual ha generado pues, bastantes vulnerabilidades en el país. Y una de esas fuertes vulnerabilidades se da en el tema de las finanzas públicas. Entonces, por eso el profesor Jorge Spitia, quien ha realizado múltiples estudios sobre desigualdad, pero también investigaciones sobre minería. Quisiera pues que nos contara, por favor, qué impactos ha tenido el sector minero en términos del desarrollo para el país y para las finanzas públicas. ¿Y qué dificultades ha traído consigo esto, profesor Spitia? Muy buenos días a todos, doctora Cecilia, muy buenos días a Edwin, al profesor Guevara. Un par de elementos que quiero destacar. Quiero comenzar con un poco con lo que terminó la doctora Cecilia, y es el rezago tan grande y el impacto que ha tenido en las bonanzas mineras sobre el sector agropecuario y sobre el sector agropecuario regional. O sea, cuando uno observa el sector agropecuario y la evolución y el peso específico del sector agropecuario en departamentos como el Cesar, en departamentos como
Arauca, en departamentos como el Meta, como Casanare, y cómo perdió participación esta actividad, que es una de las actividades que más impacta en la distribución del ingreso de la población con menos recursos. Entonces, ese es un elemento que tiene ahí, que toca mirar con mucho cuidado. Tenemos un ejemplo muy diciente del deterioro que ha sufrido, por ejemplo, el departamento de Arauca. Arauca ya no es la principal fuente petrolera del país y no se ha podido recuperar. Sigue siendo un departamento que en lugar de ir saliendo, cada vez es de los departamentos que menos crece en términos de su valor agregado per cápita respecto al resto. O sea, pasó la bonanza, fue uno de los departamentos más ricos y en estos momentos es uno de los departamentos con menos tasa de crecimiento que hay. O sea, el impacto que ha tenido en actividades que son distribuidoras del ingreso, la minería, es bastante fuerte. Hay un elemento que nos llama la atención, que ha llamado la atención en estos últimos días de pandemia, y es que el gobierno y muchos empresarios han querido impulsar a que se incrementen las aprobaciones de las licencias ambientales express para determinado tipo de proyectos, en especial para proyectos que se van a desarrollar en ecosistemas estratégicos muy débiles, o sea, donde confluyen temas de aguas, tema de bosques y tema de la regulación del clima. Entonces son ecosistemas estratégicos delicados que se han querido entrar a aprobar las licencias ambientales de manera express, aprovechando la situación en que se está, e incluso pasando a hacer las consultas previas con las poblaciones indígenas y poblaciones negras por internet o por esta vía, lo cual no está bien visto en este momento. Otro elemento mirando en esa línea es lo relacionado con la explotación minera. Muchos consideran que se debería impulsar la explotación minera en estos momentos porque eso traería una mayor inversión extranjera y podría reactivar la economía. Es necesario comenzar a pensar si eso es cierto o no es cierto y comenzar a hacer cálculos específicos de cuál es el valor presente neto de todo ese tipo de actividades. Uno dice, listo, hay unas inversiones extranjeras, hay una inversión inicial que va a entrar que va a aumentar, va a comenzar a hacerse una producción determinada, esa producción va a tener unas ganancias, esas ganancias necesariamente tendrán que retornar a sus países de origen, o sea, va a haber una salida de capital. ¿Y cuál es el valor presente neto de todo ese tipo de inversiones? O sea, ¿realmente eso le conviene al país? ¿Qué le queda al país? ¿Cuál es el neto de todo ese tipo de situaciones? ¿Por qué el Estado no puede entrar a hacer ese tipo de actividades? ¿Qué tipo, o sea, cuál el rol del Estado en algunas actividades de estas? ¿Por qué solamente tiene que ser en cabeza del sector privado? ¿Por qué no puede haber una alianza? ¿Por qué no puede haber, en el marco de lo que plantea Mariana Mazzucato, de también un Estado emprendedor en donde puede hacer alianzas con el sector privado
de tal manera que las ganancias también le retornen de una u otra manera al Estado. Esta referencia la estuve mirando un poco con el caso de Ecopetrol. Estuve mirando un par de cifras ahí de petróleo que se pueden detallar mucho más. Y a grosso modo, el patrimonio de Ecopetrol en el año 2005 era de 13 billones de pesos, 3.9% del PIB. El patrimonio en estos momentos alcanza 57, 60 billones de pesos Ecopetrol, 5.8% del PIB. Eso representa una tasa de crecimiento del 49%, si la miráramos así, pero del 3.4% promedio anual. Eso es o sea, claramente uno dice, y eso que estamos hablando de que Ecopetrol hace contribuciones en algunas regiones, de que puede haber algún tipo de gastos que no son los más eficientes, lo que sea, ¿sí? Pero que tengamos una tasa de crecimiento promedio de 3.4% en términos del PIB, del patrimonio de Ecopetrol, dice de los elementos benéficos que puede tener para el Estado este tipo de inversiones, ¿sí? La misma doctora Cecilia decía, lo que paga Ecopetrol de impuestos y que le ingresan al Estado es casi una reforma tributaria. 8.6 billones de pesos en el 2015 y cerca de 9 billones de pesos en el 2018. O sea que sí se puede pensar en que el Estado puede llegar a hacer inversiones productivas de mediano y de largo plazo, no solamente en este tipo de proyectos, sino incluso en proyectos a nivel regional. O sea, el gobierno nacional, en alianza con las entidades territoriales, puede hacer proyectos, alianzas estratégicas, inversiones en proyectos estratégicos, de tal manera que salgan ganando no solamente el gobierno nacional, sino que salgan ganando las regiones y salga ganando la población. Entonces yo sí creo que vale la pena, es necesario que alguien comience a hacer los cálculos al detalle de lo que ha significado Ecopetrol, una empresa como Ecopetrol en el sector minero, y cómo se puede pensar en otro tipo de empresas en donde el gobierno nacional haga alianzas con el sector privado de tal manera que podamos reactivar la economía. Esos es un poco los elementos que quería como mirar. Hay que ocultar un poco más el tema regional. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las bonanzas petroleras y mineras a nivel regional? Porque se sigue observando, se sigue viendo que, miren el caso del departamento del Meta, ¿sí? Los niveles de corrupción que hay en el manejo de los recursos, no solamente de regalías, sino de los recursos públicos. Los niveles de pobreza en que están cayendo determinadas regiones que están dedicadas única y exclusivamente al tema petrolero y se han abandonado actividades como el sector agropecuario. ¿Cuánto impacta la mano de obra que paga mejores salarios el sector minero que el sector agropecuario? ¿Qué impacto tiene esto sobre los jornales agropecuarios que tienen que pagar los campesinos? Eso es altísimo, ¿sí? Entonces, muchas veces no se consigue, gente que llega y dice, no, estoy esperando a ver si la empresa me contrata un tiempo, y con eso, en lugar de ir al campo a trabajar, porque lo que me gano en una semana allá, pues me lo gano en un mes o 2 meses en las actividades del campo. Entonces, ese tipo de impactos, ese tipo de situaciones, creo que vale la pena entrar a profundizarlas para poder entrar a tomar medidas específicas en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Jorge Espitia. Y precisamente como mencionaba, pues el tema del Estado emprendedor, en un marco de Estado emprendedor, pues sabemos que hoy la empresa más grande de Colombia es Ecopetrol, y la cual tiene pues un rol bastante importante también
debería jugar un rol bastante importante para el desarrollo del país. Por eso, pues, le preguntamos a Edwin Palma, cuya visión es muy importante porque recoge la experiencia de la empresa pública más importante del país y el aporte de los trabajadores. Entonces, Edwin, ¿qué opinas sobre el tema de la transformación productiva y qué papel debería jugar Ecopetrol en esa Bueno, transformación? buenos días. Muy buenas tardes. Gracias a Sede Trabajo por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes, con la doctora Cecilia y con los maestros que hoy nos acompañan acá, porque pues yo también, como lo dijo la doctora Cecilia, no soy un experto en la materia, no soy un experto en materia económica, por el contrario, estos escenarios siempre nos permiten aprender. Y lo que siempre hemos puesto en el debate, se lo agradecemos a importantes instituciones como Sede Trabajo, como Justicia Tributaria y toda la información que adquirimos de este tipo de paneles o de debates. Yo creo que este tema de la transformación productiva es un tema que a mí personalmente y desde el abuso, pues obviamente nos interesa mucho. Nos interesa discutirlo porque se hace necesario plantearlo. Esta crisis ha puesto de presente que urge un cambio y que urge dejar de depender de las materias primas. Yo creo que las crisis del año 2015 y la reciente del año 2020, cuando hablo de las crisis petroleras ambas, nos pusieron unas situaciones muy complejas. Incluso alrededor de la crisis del año 2015 se generó una reforma tributaria y esta pues ya estamos colapsando, a pesar de que se ha dicho que hay recursos para utilizar, que hay medidas económicas como por ejemplo dejar de pagar o refinanciar la deuda externa para hacer más inversión en la crisis. Lo cierto es que estos ingresos por la exportación de crudo pues nos están dejando o nos están metiendo en aprietos. Yo creo que no vale la pena discutir sobre si el país es dependiente o no es dependiente de las materias primas. Yo creo que eso es una verdad ya probada. Incluso en estos días, curiosamente, escuchaba en la FM a los periodistas y ahí expertos que no son pues ni progresistas ni de izquierda ni nada, planteando la necesidad de hacer una diversificación económica, planteando la necesidad de dejar de depender de las materias primas, planteando la necesidad de ir al campo. Incluso ellos mismos decían al final jocosamente, parece que estuviera hablando un castrochavista, decían ellos mismos, en términos de ellos. Porque esa es la agenda que hemos planteado nosotros en tiempos de normalidad. Lo que pasa es que hoy en la crisis pues se pone de presente que toda ese fin de la historia que nos plantearon en la década de los 90 y toda esa agenda neoliberal pues está colapsada y ha fracasado. Entonces, esto también para poner de presente que no solamente nosotros estamos hablando de eso, sino que ver, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda hablando de así sea de una renta básica semi-universal o de amortiguadores sociales como el subsidio de desempleo, pues estamos diciendo que son las ideas progresistas las que incluso en gobiernos de derecha se están poniendo de presente. Ahora, lo que sí es claro es que esta crisis es temporal, como la del 2015. Recuerden que en el año 2015 se cayeron los precios del petróleo, hubo una serie de ajustes, hubo reforma tributaria, en fin, a los trabajadores del sector, particularmente a los trabajadores tercerizados, los afectó demasiado la crisis, se perdieron derechos que no volvimos a recuperar. Cuando intentamos volver a poner en la agenda los derechos de los trabajadores tercerizados, pues se atraviesa esta crisis del año 2020. Entonces yo creo que aquí la clave y el término que debemos pensar como país es anticiparse. Es decir, nosotros tenemos que mirar esta crisis va a pasar, ¿qué vamos a hacer después de esta crisis? Y eso es por eso son importantes este tipo de foros. Porque pues ya mirar y evaluar sobre lo que pudo ser y no fue, pues seguramente ya no es muy útil para este momento. Incluso en una pasada oportunidad estuvimos con la doctora Cecilia, precisamente hablando de este tema, de lo que pudo ser, cómo debió haber invertido la renta petrolera en la industrialización del país, el impacto positivo que estuviera teniendo el Producto Interno Bruto, en el PIB industrial, en la generación de empleo, pero bueno, eso ya no fue, ahora nos toca mirar de aquí en adelante.
Entonces, yo creo que, tal y como lo han señalado los compañeros que me antecedieron, hay que mirar a otros renglones. Pero bueno, también lo dijo la doctora con mucha seguridad, ahí hay unos recursos, hay que mirar qué vamos a hacer con esos recursos. Entonces, ese es el debate. Y bueno, también se ha hablado de básicamente 2 o 3 renglones que se deben impulsar. La reindustrialización, que es una agenda que está planteando el progresismo a nivel mundial en el marco de esta crisis, la necesidad de reindustrializar muchos sectores. Segundo, que creo que es un aporte importante, la educación, la innovación, la economía del conocimiento, por decirlo así, ponerle otro nombre, porque recordemos que aquí incluso en el marco de la recién discutida nueva ley de regalías, un nuevo acto legislativo, le querían quitar recursos a la ciencia y a la tecnología. Eso no va a ser absurdo cuando debe haberse promovido incluso más recursos para la ciencia y para la tecnología. Este es un país que invierte muy poco en ciencia y tecnología y que en cualquier crisis es a lo primero que le echan mano. Y yo creo que un renglón muy importante es la transición energética, porque sin duda alguna vamos a necesitar energía, ¿sí? Incluso los estudios nacionales e internacionales de la Agencia Internacional de Energía dicen que la energía va a subir. Ahora, eso tiene una explicación muy lógica y muy sencilla, sin mucha discusión sobre el tema, y es que la población aumenta, y al aumentar la población, pues hay mayor consumo de energía. Entonces, ahora, lo que tenemos que plantear y lo que nosotros planteamos es que esa energía, de qué manera se produce. Por eso es necesario poner de presente el tema de la transición energética. Ahora, esa transición energética cuesta. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Nosotros creemos que precisamente necesitamos sacarlos de esa economía fósil que todavía va a perdurar, así no queramos. Nosotros queremos dejar de depender de ella, pero hay unos recursos que tenemos ahí que, como ya lo señaló la doctora Cecilia, pues hay que explotarlos y obviamente ojalá no volverlo gasto público. Hoy es gasto público y uno puede decir, oiga, gracias a la industria petrolera hay educación, hay salud, hay programas sociales. Yo creo que uno no puede enorgullecerse mucho de eso, a pesar de que pues hay que destacarlo, porque no debería volverse gasto, sino reinvertirse en la misma empresa, por decirlo así, para diversificar su portafolio, me voy a referir un poco a eso, pero también para reindustrializar el país y pensarse en la transición energética, en la democratización de la energía. Y aquí aparece un concepto que viene cogiendo carrera, que es el del capitalismo verde. Yo por eso, es decir, y esta es una diferencia que tenemos con algunos compañeros ambientalistas, no se trata de nuevas energías per se, porque recordemos que por los recursos no renovables se paga regalías, pero por los recursos, los recursos renovables, es decir, por las energías limpias no se paga regalías. ¿Y a quiénes les están entregando los vientos y los soles de nuestro país? A las multinacionales. ¿Y qué están dejando? También impactos ambientales, pasivos laborales, en fin. Entonces yo creo que aquí entra ya a responder concretamente la pregunta que me ha hecho. Juega un papel fundamental Ecopetrol. Ecopetrol hoy es una empresa todavía mayoritaria pública, porque es importante propiedad pública. Por eso es importante iniciativas en el Congreso que evitan o que quieren blindar la porque quien debe liderar la transición energética. Está siendo muy tímido de transición energética, algunos paneles solares, algunos parques solares, pero bueno, todavía se tiene que hacer muchísimo más. Y ahí, en ese renglón, al que solamente le está invirtiendo en su último portafolio cerca de $500 millones, mientras al fracking le tenía destinado más recursos, debemos insistir en que se haga más inversión de los recursos. Obviamente, hoy estamos en una crisis. El plan de inversión de Ecopetrol se disminuyó, también se deprimió y bueno, habrá que repensarnos ese tema, pero la transición energética obviamente también requiere recursos. Otros renglones que hacen parte de la línea en la que Ecopetrol todavía está en Cartagena, no, 100% de Ecopetrol, en fertilizantes, por ejemplo. Pero, por ejemplo, es paradójico que en Barranca Bermeja, donde tenemos la refinería, yo tengo la refinería aquí a mis espaldas, a 2 cuadras, y la gasolina sea las más caras del mundo, ni siquiera haya un hecho de compensación para el lugar donde está la refinería.
Y alrededor de la refinería aquí en Barrancabermeja solamente hay una plantica que procesa unos asfaltos, pero no se hace ni una vela. Entonces, alrededor de las refinerías no hay ese encadenamiento productivo que debería hacerse y podría hacerse, porque, insisto, todavía vamos a tener que vivir con estos productos derivados de la industria del petróleo. Entonces, destaco ahí pues, el papel de Ecopetrol en el liderazgo de la transición energética, en qué hacer con los recursos de la renta minera, en qué renglones debemos hacer educación, incluso la promoción de la mano de obra. Y ahí la academia, incluso el SENA, soy orgullosamente egresado y a la que le debo mi trabajo en Ecopetrol, debe jugar un papel fundamental y protagónico. ¿Cómo preparar esa nueva mano de obra? Aquí no estamos pensando que se van a crear, porque van a haber en 5 o 10 años algunos empleos que hoy no sabemos que existen. Barrancabermeja es el ejemplo de ese enclave petrolero, de esa depresión petrolera. El año 2015 grave, porque hay una alta dependencia. Los mismos estudios de la Cámara de Comercio local señalan la alta dependencia de petróleo. En las campañas a los cargos de elección popular local siempre se habla del cliché de la diversificación económica, pero al final no se hace nada, porque para la diversificación económica se requieren acciones políticas y también, obviamente, recursos. Y termino para decir en el qué hacer rápidamente. Porque también fue parte de la pregunta inicial. Por eso el movimiento sindical del que nosotros hacemos parte, creemos que hay recursos para que en el marco de esta crisis se establezca una renta básica. Y yo creo que nosotros tenemos que empujar con fuerza esa bandera. Lo que no se puede hacer es lo que está pretendiendo el gobierno en esta fecha. Lo decía en off la doctora Cecilia, pero también lo decía en estos días Mario en una de sus columnas, que nos expliquen cómo es que quitándole recursos a la gente van a dinamizar la economía. Necesitamos, y le piensan quitar la prima. A ver, o sea, eso yo no sé cómo funciona esa regla económica, insisto, yo no soy experto, pero uno entendería que si quieren reactivar la economía, pues tienen que haber ingresos, tienen que haber recursos para que haya consumo. Y finalizar para decir, la clave de todo aquí está en anticiparnos. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué modelo de sociedad queremos? Con un agro más desarrollado, con una agroindustria más fuerte, que también requiere de algunos recursos de los hidrocarburos, pero en una transición energética. Por eso hemos dicho que Ecopetrol debe ser la empresa que lidere esa transición energética. Muchas gracias. Edwin, muchas gracias. Y pues como lo mencionaba el presidente de la USO, también los encadenamientos productivos empiezan a ser bastante importantes para el tema de una reindustrialización, para inversión también de recursos en tema de la economía del conocimiento, de ciencia y tecnología. Por eso, finalmente, profesor Diego Guevara, debería ser el sector minero la base de la productividad en el país, en el tema de los encadenamientos productivos y la base para la generación de empleo en nuestro país. ¿Cuál sería su punto de vista? Diego, activa el micrófono, porfa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos, a la doctora Cecilia, a Edwin, a María Camila, al profesor Spitia, y a ustedes por la invitación. Bueno, el sector, ya creo que pues, se han resumido diferentes temas fundamentales. Hay que aclarar algo, digamos, el sector minero energético es fundamental pues ya lo dijeron antes, en términos para las finanzas públicas. Evidentemente son sectores menos intensivos en empleo, eso no hay duda, ¿no? Uno de los dramas y las grandes dificultades es que son sectores poco intensivos en empleo si uno los compara con la industria. Sin embargo, son fundamentales para la productividad del país. Y no solo para la productividad, sino hay un aspecto que creo que es clave mencionarlo, y es el de la generación de divisas. Cuando nosotros tenemos pues, un país altamente dependiente de materias primas, y en especial de petróleo, pues hay una correlación prácticamente que directa entre el precio del petróleo y el valor del dólar. Porque al final, en nuestros países, ese sector se vuelve sumamente fundamental para la generación de divisas. Entonces, este es otro de los puntos que hay que articular a las diferentes dimensiones que
que ya explicaron antes, como la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los felicito de antemano por el documento, creo que tiene unos datos bastante útiles. Los datos en este documento, ustedes han hecho un estudio por algunos momentos del 2010 al 2019, donde muestran que en un pico del 2013, incluso hubo un momento donde cerca del 20% de los ingresos del gobierno dependían del sector minero, y por lo tanto, digamos, es clave para las finanzas públicas, pero no solo para las finanzas públicas, sino también por cada barril de petróleo que exportamos, cuántos dólares traemos, y dado que hoy una gran parte de los bienes y servicios que consumimos son del resto del mundo, pues también esto se vuelve, digamos, sumamente clave dentro del sector, y es algo muy, muy sensible, esa relación, digamos, del sector minero energético con el sector externo. Ya la doctora Cecilia mencionaba que uno tal vez de las contradicciones que nos genera haber sido fuertes en el sector minero energético es la enfermedad holandesa, pero ya no solo la enfermedad holandesa tradicional, sino lo que hace unos años, desde el 2015, la CEPAL, Alberto Botta, en un paper de la CEPAL, sacó una idea muy interesante que se llamaba la enfermedad holandesa financiera, y es cómo estas inversiones en sector minero energético, al provenir, digamos, de inversión extranjera directa y repatriar dividendos, pues no es una enfermedad holandesa tradicional con un superávit en la cuenta corriente, sino con un déficit en la cuenta corriente, que es como un poco de las ironías de esta enfermedad holandesa que nos toca vivir. Entonces, al final, pues, el sector es muy clave, es fundamental, pero la llegada de una gran parte de inversión financiera, digamos, ha financiarizado el sector y genera unas inestabilidades muy grandes para la economía colombiana. Y eso va a ser otro punto fundamental que habrá que tener en cuenta para, volviendo a tu pregunta, pues para un sector que jalone la productividad. Así que evidentemente la matriz energética tiene que cambiar, ya lo dijo Edwin, y yo estoy de acuerdo en que Ecopetrol tiene que ser el que va a comandar esa transición, pero esas transiciones a economías en bajas emisiones de carbono generan vulnerabilidades a las políticas económicas. De hecho, en el CID de la Universidad Nacional estamos haciendo un proyecto financiado por Agencia Francesa de Desarrollo que estudia ese tema, estudia, bueno, todos sabemos que después de los acuerdos de París de 2015 hay que bajar emisiones de carbono, hay que hacer una transición energética que va a generar una nueva concepción del sector, pero ¿esto cómo va a hacer vulnerables nuestras políticas fiscales, monetarias y la política del sector externo? Entonces, creo que estos van a ser de esos puntos bien vitales que hay que entrar a analizar con esas dimensiones de la productividad. ¿Qué tipo de transición, digamos, queremos hacer? Y de nuevo, y si los sectores hacia los que vamos a avanzar eh, también van a ser sectores capaces en la generación de las divisas. Evidentemente, uno en estos procesos que ustedes hablaban antes de pensar hacia agroindustria, pensar hacia tipos de industrias sostenibles, pues va a ser fundamental también pensar, bueno, y la dinámica de las divisas, cómo la vamos a manejar en un contexto de economía abierta, ¿sí? Porque eso no lo podemos olvidar. O sea, hoy el petróleo es fundamental para eso. De hecho, una parte muy grande, como un 24% de la canasta familiar son bienes importados, todos los bienes de tecnología que tenemos son bienes importados. Entonces, nunca pensamos que al final una gran parte de esas divisas se generan en ese sector, que es fundamental, ¿no? Entonces, eso es un punto que yo quería, digamos, insistir bastante, porque al final la dependencia petrolera no solo es para Colombia y resolver nosotros el problema, sino hay que verlo, digamos, en un contexto de una economía abierta, conectada con el mundo. Y ahí creo que va a haber un reto muy grande para nosotros. Otro de los puntos que también, bueno, que me parecía bien interesante, pues tocar, es el tema pues el tema de la reindustrialización, ¿no? Porque si nosotros creemos un nuevo sector que jalone la economía, pues hay que pensar en sectores intensivos en empleo. Tradicionalmente pensamos en la industria, pero hoy la industria es completamente pues, automatizada. Entonces esto genera, digamos, un nuevo paradigma de qué queremos, o si realmente el paradigma del trabajo va a cambiar a menos tiempos de trabajo, o impuestos a los robots como los ha propuesto Varoufakis, o empleadores de última instancia como lo han propuesto algunos economistas del Levy Institute of Economics, que al final el trabajo sigue teniendo un valor, pero cómo en estos cambios, digamos, tecnológicos se transforma un poco la economía. Entonces creo que esos puntos van a ser bien importantes, y definitivamente el rol de Ecopetrol, pues pensándolo de cierta forma, es que se va a tener que transformar, pero seguramente no es una transformación de un día para otro. O sea, yo creo que
para poder hacer esta transformación necesitamos de estos recursos, ¿sí? Necesitamos de estos recursos y tal vez tengamos una última oportunidad. Ya lo decía, no podemos llorar sobre la leche derramada cuando en el boom energético no se aprovecharon esos recursos para generar mejor infraestructura, para generar mejores condiciones de otro modelo de desarrollo. Los países como Ecuador incluso aprovecharon la bonanza energética para para mejorar su infraestructura de una forma impresionante, ¿sí? Pero llegaron a esta infraestructura, pero aún en la matriz industrial no tampoco lo lograron. Nosotros sí que nos rezagamos un poco más en esa reinversión de esos recursos del sector, pero si hay una última oportunidad de aprovechar el sector energético hacia la próxima década, creo que tiene que ser para repensar en el cambio de matriz y en el cambio de modelo económico. Al final de la historia va a ser, es un sector que después de 20 años, por las diferentes concepciones, el cambio climático y demás, pues va a perder peso, pero en ese último impulso y en esa nueva oportunidad que seguramente venga después de la crisis del COVID, porque después de la crisis del COVID no se va a dar una transición energética inmediatamente. Seguramente la crisis del COVID va a ralentizar un poco, va a hacer que se negocien muchos de los acuerdos de cambio climático, que tal vez se ralenticen un poco, y si hay una nueva oportunidad, pues esta vez tal vez sí sea la última, porque de dónde más vamos a sacar, digamos, ese tipo de recursos para la reconversión. Entonces, bueno, estos creo que para no repetir los demás puntos que ustedes han mencionado que son fundamentales, pero sí insistir en el tema de divisas, ¿no? En el tema de divisas me parece clave y que no lo habíamos hablado antes, porque al final cuando no hay divisas y cuando cae el precio del petróleo, uno que ve en la macroeconomía, que por el otro lado aumenta el nivel de endeudamiento. O sea, después de la crisis del petróleo de 2014, lo que uno ha visto es que el porcentaje de deuda sobre el PIB, pues ha crecido al llegar casi al 50%. Entonces, como que la única solución a la caída de los precios del petróleo es endeudarnos más, y lo que tenemos hoy en Colombia son unos patrones de crecimiento insostenibles. O sea, decía el director del DANE que en el primer trimestre, si no hubiera habido crisis del COVID, íbamos a crecer al 4% el primer trimestre, pero con un desempleo rampante. Entonces uno nos explica cómo una economía que crece al 4%, el desempleo está disparado. ¿Sí? Entonces, eso es como contraintuitivo a la lógica económica, pero cuando uno va y mira, claro, los sectores que están creciendo más hoy, pues están entre el sector financiero, que para nada es intensivo en empleo, y otros. Sector construcción, por otro lado, iba en decadencia, sector energético no había logrado, digamos, despegar, entonces vale la pena preguntarse, bueno, esos mensajes contradictorios de la macroeconomía colombiana no nos muestran que estamos sobre un patrón, digamos, muy inestable de crecimiento y que se ve en la realidad, lo dijo la doctora Cecilia López previamente. Acá lo que está mostrando esta crisis es un poco el país frágil que tenemos, muy, muy frágil en todos sus sistemas de protección social, y tal vez esto nos lleva a esa reflexión. Y miren que un tema del petróleo es tan clave y tan importante, pues que pone en evidencia que cuando no hay petróleo, pues no hay más. Y por esa misma razón es el sector que tiene que pensarse estratégicamente para la transformación de la matriz. Muchas gracias, Snyder. Creo que esos serán mis comentarios por ahora. Listo, Diego, muchas gracias. Muchas gracias a todos por el uso racional del tiempo. Entonces, pues precisamente esto lo que muestra es la gran cantidad de problemas que tenemos alrededor del sector petrolero y el sector minero en general, pero también las grandes oportunidades que se pueden derivar de allí. Un recordatorio simple: se trabajó hace parte de una red universidades como la Universidad Nacional, el Externado, los Andes, el Rosario y la Universidad Javeriana y otros centros de estudio. Y este 27 de mayo, para comentarles, este 27 de mayo estaremos en una serie de en vivo llamada Conversa COVID, Políticas, Dinero y Crisis. Así pues que los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Y gracias a los panelistas por compartir sus reflexiones sobre este tema que es importante para empezar a hablar sobre el nuevo modelo de desarrollo también para el país, para dar alternativas. Sabemos que no es fácil porque pues esto no es solo decir no hay petróleo, no hay minería, hay todo lo demás, sino que sabemos que esto también es de una reflexión, como también nos lo mencionaba Diego, alrededor de la generación de divisas, cómo se va a dar ese cambio de matriz y modelo. Por eso toma
bastante relevancia. Así que muchas gracias a la doctora Cecilia, al profesor Jorge Spitia, a Edwin Palma y al profesor Diego Guevara por haber atendido esta llamada. También hacemos un agradecimiento especial al equipo de comunicaciones de Sede Trabajo por posibilitar este espacio, y recordar también a las personas que se han conectado. Tenemos una retransmisión de este en vivo también el día 24 de mayo a las 7 de la noche. Entonces agradecemos a todos ustedes por haber participado en este espacio, y ya nos veremos en próximas oportunidades. Muchas gracias.